Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de Jesús como Hijo del Padre, hablamos de lo que Él vivió. Es más, hablamos de lo que es más íntimo en la vida de Cristo. Cuando hablamos de Jesús como revelador del Padre, estamos hablando de lo que Él compartió, de lo que Él nos dio. Por supuesto, hay una identidad perfecta entre lo que Él vivió y lo que Él nos compartió. Esa identidad queda sugerida en una frase misteriosa que Él dice a los apóstoles. Él les dice: ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Recordemos que la palabra amigo, tanto en latín como en griego, equivale a la palabra amados. Ya no los llamo a ustedes siervos, a ustedes los llamo los amados, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O sea que lo que Jesús vivió es lo mismo que Jesús compartió. Y por eso hay una identidad perfecta entre la filiación divina de Cristo y la revelación que Él nos da con su palabra, con su ejemplo y con la acción de su Espíritu. Vamos a hablar entonces de Jesucristo como revelador del Padre. Básicamente vamos a tratar tres cosas. Primero, un tema que considero que es bien importante, lo he mencionado en otros contextos, es el tema de las mentiras del enemigo. Segundo, la respuesta de Cristo a estas mentiras. Y tercero, lo que podríamos llamar los títulos de Cristo como revelador. ¿Por qué toca hablar de las mentiras? Porque si lo más importante para nosotros es conocer a Dios Padre, pues el principal interés del demonio es que no conozcamos al Padre. Porque el día que uno conoce al Padre, uno tiene vida. Y uno tiene vida que no muere. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. De tal modo que el que conoce al Padre, con la densidad, con la intensidad que tiene este verbo conocer en la Biblia, el que conoce al Padre, que significa realmente estar en comunión con el Padre, es indestructible. Es indestructible porque el que podría destruirte es el pecado, el demonio o la muerte. Pero el que habita en el Padre no peca. El que habita en el Padre vence a la muerte porque tiene vida eterna. Y el que habita en el Padre destruye el poder del demonio, que nada puede contra Dios. Entonces el demonio trata de que nosotros no conozcamos al Padre. Es una frase escalofriante, que no conozcamos al Padre, que no sepamos de quién somos hijos. Porque el día que aprendemos de quién somos hijos, nos volvemos invencibles. Entonces el enemigo quiere que no sepamos de quién somos hijos. Y por eso nos llena la cabeza de ignorancia y de mentira. La ignorancia se muestra sobre todo en el paganismo y la mentira se muestra especialmente en tres caminos que yo suelo llamar las grandes mentiras.
Entonces ya vemos por qué toca hablar de este tema. Porque las grandes mentiras son como basura que el demonio nos arroja a los ojos para que no veamos la verdad. Y la verdad es que somos de Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Nosotros no hemos nacido de la carne, nosotros no hemos nacido de simple impulso de varón. Es decir, yo soy más hijo que lo que podía hacerme mi papá en esta tierra. Eso es lo que significa ese texto del capítulo 1 de San Juan. Yo soy intensamente hijo, intensísimamente hijo. Nosotros no hemos nacido simplemente de impulso de varón. Impulso realmente significa de deseo de varón, el deseo que el varón tiene por la mujer y por el cuerpo de la mujer, y que conduce eventualmente a la unión sexual. No, nosotros somos más hijos que eso, mucho más hijos que eso. Y dice de una manera rotunda ese texto del Evangelio de Juan, estos han nacido de Dios. El día que uno toma conciencia de eso y lo vive en comunión, uno se vuelve indestructible. Uno se vuelve indestructible. Decía San Ignacio de Antioquía, faltándole algunas semanas para su martirio, decía, no le encuentro sabor a nada en esta tierra, solo siento dentro de mí una voz que dice, ven. Él sentía la voz del Padre que ya lo llamaba, ven. San Juan Pablo II, según se dice, pocos minutos antes de fallecer, casi rogaba a los que estaban ahí, déjenme ir a la casa del Padre. Entonces, las mentiras del enemigo son barreras que pone, son obstáculos que pone, basura que nos echa a los ojos. Esa basura tiene muchos aspectos. Los pecados que han cometido contra nosotros y las cosas que nunca nos dieron como hijos en la casa son herramientas muy útiles para el propósito del príncipe de las tinieblas en la medida en que nos impiden conocer al Padre Celestial. Pero si nosotros avanzamos más allá de esas mentiras, si nosotros reconocemos esas mentiras y no nos dejamos seducir por ellas, el poder de esas mentiras cae. Y cuando cae el poder de la mentira, entonces entramos en comunión con el Padre. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, por allá en los primeros versículos, les escribimos esto para que estén en comunión con nosotros. Y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Toda la evangelización es para eso, para que estemos en comunión con el Padre, para que sepamos de quién somos hijos y por consiguiente aprendamos a ser hermanos. Porque una vez que uno aprende a ser hijo, si lo aprende de Cristo, uno aprende a ser hermano. Por eso es muy fácil ser comunidad religiosa, es muy fácil ser iglesia cuando uno realmente tiene espíritu de hijo. Por el contrario, si uno no tiene espíritu de hijo, es muy difícil ser hermano, de hecho es imposible. Uno no sabe cómo ser hermano, uno no sabe cómo ser hermana si uno no ha sido hijo. Hay que saberse hijo. Y cuando me sé hijo, cuando me sé hija, y así como hijo, reconozco a los demás como hijos, ser hermano es muy fácil, muy fácil. Tal vez doloroso, pero fácil. Entonces hablemos de las mentiras. En realidad todo pecado trae una forma de mentira. Porque todo pecado es una estafa. Todo pecado es escoger lo pequeño y perderse de lo grande. Todo pecado es una estafa. Y todos sabemos que las estafas pues nacen de las mentiras.
A uno lo estafan así, diciéndole mentiras. Entonces todo pecado es una mentira o es hijo de una mentira. Y como son casi infinitos los pecados, parece imposible clasificar las mentiras. Pero hay 3 macro mentiras que es necesario que todos conozcamos, hermanas queridas. 3 macro mentiras. La primera es la peor de todas, por eso le reservo el título de la gran mentira. Pero después de esa gran mentira hay otras 2 que también son mentiras. Y estas 3 que vamos a mencionar, vestidas de 1.000.000 de formas diferentes, son los engaños del enemigo tratando de echarnos basura en los ojos. El enemigo quiere que nosotros tengamos basura, basura en esta cara, basura en los oídos, basura en los ojos y el corazón. Porque su principal propósito es que tú no sepas quién es el Padre. Ese es su principal propósito. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es que, abres comillas, debes escoger entre ser obediente o ser feliz. Esa es la gran mentira. Fue su disparo, el disparo de Satanás contra Eva. Y por supuesto contra Adán, que siendo el esposo, siendo el hombre, para decirlo decentemente, no sirvió para nada. Es decir, fue un inútil pegote, un desastre de varón, que no hizo lo que tenía que hacer. Él tenía que amar, guiar y defender a su mujer. Ese era su trabajo y no lo hizo. Entonces, la amó poco porque la descuidó. La guió poco porque dejó que la guiara el enemigo. Y la protegió poco. O sea que, claro, hay pecado de Eva. Y siempre se dice, por la mujer entró el pecado en el mundo. De hecho, pues lo dicen grandes santos y apóstoles. Pero ¿sabe que esa frase es discutible? Es bastante discutible porque primero estuvo el pecado del varón que no hizo lo que tenía que hacer como varón. Entonces, hubo engaño y hubo una gran mentira. ¿Y cuál es la gran mentira? Tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Observa cómo desde el principio Satanás quiere destruir la imagen de Dios en el corazón humano. Apenas abre su boca asquerosa, lo primero que escupe es una mentira. ¿Dios les prohibió comer de todos los árboles? Esa ya es una calumnia. No puede abrir la boca sin mentir. La mujer cometió un error que el Papa Francisco no quiere que nosotros repitamos. Por eso él tantas veces dice, no conversen con el demonio, no conversen con el demonio, no negocien con el demonio. Hay que saber que los demonios son ángeles caídos, que no han perdido su naturaleza angélica y por consiguiente tienen una inteligencia que es muchísimos niveles de magnitud superior a la nuestra. Siempre te va a ganar. Es demasiado inteligente. Y la tenacidad de la voluntad de los ángeles es algo que nosotros no nos podemos imaginar. De hecho, hay tanta tenacidad en la voluntad de los ángeles que existe la teoría metafísica y teológica de que las leyes de la naturaleza corresponden a voluntades perseverantes de los ángeles. De ese nivel de perseverancia estamos hablando. Ese tema es absolutamente fascinante.
la relación entre los ángeles y las leyes de la naturaleza. Eso tiene que ver con los coros de los ángeles, que usualmente se clasifican en 9. Los 3 superiores, los 3 coros superiores, son llamas de amor y de adoración. Los 3 siguientes coros son los que tienen que ver con la naturaleza. Esa idea es fascinante. Para una persona que algo aprendió de física como yo, es algo absolutamente fascinante, pero no es nuestro tema hoy. Entonces es para hablar de la increíble tenacidad de la voluntad de los ángeles. Entonces la mujer entra a hablar con este ángel. La vence, por supuesto. No, no es cierto, dice ella. Nosotros sí podemos comer de muchos frutos, del que no podemos comer es de este árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comemos morimos. En ese momento el diablo se declara director espiritual de Eva y le dice, no vas a morir. Y ella, tonta, bueno, mi director espiritual dijo que no voy a morir. Es muy triste, el pecado es algo muy triste. Bien sabe Dios que si ustedes comen de esa fruta van a ser como Él. Entonces escoge, Eva, ¿vas a ser obediente? ¿Obediente a ese Dios que te pone prohibiciones? ¿O vas a ser feliz? Y vas a hacer lo que tú quieras. Esa es la gran mentira. Y esa gran mentira se la sigue repitiendo el enemigo a la mujer de hoy. Y al hombre también. Lo mismo. Entonces, la llamada liberación femenina es básicamente eso. Es liberarse de Dios. Es lo que no se dice, pero la liberación femenina es liberarse de Dios. Esa es la gran mentira. Tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. Y cuando uno se cree esa mentira, siempre termina pecando. Es una mentira muy poderosa. Aquí hay que aclarar, ya que estamos hablando del enemigo malo, aquí hay que aclarar que el enemigo no tiene poder sobre la voluntad humana. Por cierto, esta es una enseñanza que han dado varios doctores de la iglesia, entre ellos Santa Catalina. La frase textual de ella es: ni el demonio ni criatura alguna puede obligarte a pecar si tú no quieres. O sea, el demonio puede tener poder incluso sobre el cuerpo humano, pero nunca sobre la voluntad humana. Entonces, esa es la gran mentira. ¿Y qué hace el enemigo para imponer esa mentira? Según enseña Santo Tomás de Aquino, utiliza fundamentalmente nuestra imaginación y nuestra memoria. Algo así como presentarnos continuamente una película adentro de nosotros, en nuestra mente, con la esperanza perversa, torcida, de que al ver una y otra vez esa película, nuestro deseo tienda hacia lo que nos muestra esa película, nuestra voluntad se tuerza, porque acuérdate que Él no puede torcerte la voluntad, pero sí puede intentar presentarte eso que llamamos aquí película, y que Santo Tomás lo llama imaginación y memoria. Esto vale para lo que tiene que ver con la concupiscencia, pero vale también para lo que tiene que ver con la ira, es decir, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Entonces, ¿cómo funciona con el apetito concupiscible? Le presenta algo como un modelo de felicidad. Dios me ha permitido prestar un servicio pastoral a distintas personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Y me acuerdo el caso de una mujer, una lesbiana, en proceso precisamente de dejar ese camino. Y esta mujer tiene profundamente metido en su cabeza
que ella lograría ser feliz si tan solo encontrara una pareja femenina con tales y cuales características. Lo que me impacta de ella, gracias a Dios somos amigos y hemos venido caminando y orando. Y sí está dando pasos, eso es muy bello. Lo que me agrada mucho es que ella ha ido tomando conciencia de eso, pero tiene adentro, tiene profundamente metido en su corazón que su felicidad sería esa. O sea, yo no sé cuántas veces el enemigo le ha presentado esa película. Si consiguieras una mujer así, serías perfecta, serías feliz. Si consiguieras una mujer así, si consiguieras una mujer así. De hecho, pues ella vivió una relación durante varios años con una pareja mujer. Y para mí ha sido un ejemplo impresionante de eso que enseña Santo Tomás. De cómo el enemigo no te tuerce la voluntad, pero te presenta la película. Así se cometen los adulterios, así tal cual. Es algo así como que la deseo y la deseo y la deseo. O lo deseo. La Biblia nos presenta un caso de una mujer obsesionada con un hombre. Eso es lo que aparece en la historia de Jacob. O mejor dicho, del hijo de Jacob, llamado José. Usted sabe que José llega a Egipto y dentro de todas las situaciones que vive allá, pues entra como empleado de un egipcio llamado Putifar. Y como José era un hombre que tenía una sabiduría sobrenatural, pues todo iba mejorando, todo iba prosperando en la casa de Putifar. La mujer de Putifar se obsesionó con José. Eso que llamamos obsesiones es precisamente eso. Es un presentarte una imagen. Bueno, pero esto sucede no solamente con el sexo y no solamente con el afecto. Sucede también con el dinero. Sucede también con el poder. Es muy triste porque eso también nos pasa, por ejemplo, a los sacerdotes. Hay sacerdotes obsesionados con el poder. Si tan solo me dieran este puesto, esta parroquia, este episcopado, si me dieran esto, y la persona se obsesiona. Y una y otra vez el enemigo, una vez que le ha detectado esa grieta a ese corazón, entonces ataca una y otra vez por ahí. Mi papá tenía una expresión refiriéndose al boxeo. Decía que el boxeador lo que hace es atacar en la ceja herida. Una vez que ya logró romper la cara del otro, sigue golpeando ahí porque sabe que ahí es donde tiene mayor posibilidad de derrotar al adversario. Entonces, algo así es lo que hace precisamente el enemigo con nosotros. Entonces él nos estudia y él se da cuenta, esta persona, por dónde la ataco. Por la lujuria, no es lo que más le hace caer. La envidia sí. Entonces le caigo por ahí. Y le muestra una y otra vez lo que tiene que ver con su defecto dominante, con su debilidad mayor. ¿Y qué es lo que pretende? Que en un momento dado tú caigas en la gran mentira. Debes escoger entre ser obediente o ser feliz. Es decir, que en un momento dado tú digas, Dios manda que las relaciones entre hombre y mujer, soy mujer, pero estoy obsesionada con tener felicidad con otra mujer y me ha llegado la pareja perfecta, mando todo significa Dios, mando a Dios lejos de mí y me quedo con esta pareja porque ahí va a estar mi felicidad. Y así se consuma la estafa. Así funciona la gran mentira. Después de la gran mentira, que como ustedes se dan cuenta tiene 1.000.000 de disfraces, viene otra mentira, la segunda mentira, que es también otra escogencia. El enemigo es asqueroso y el enemigo sabe que ponernos a escoger crea en nosotros una ilusión de libertad. Escriba eso que le conviene. El enemigo sabe que ponernos a escoger
crea en nosotros una ilusión de libertad. Uno cree que es libre cuando está escogiendo, pero en el fondo lo que el enemigo está haciendo es decirte, ¿quieres que te cuelgue de ese árbol o de este otro árbol? Y uno cree que porque escoge es libre y no se da cuenta de la trampa. Entonces la segunda mentira, ¿cuál es? También es otra escogencia. La segunda mentira es, debes escoger entre tu prójimo y tú. O sea, no alcanza para todos. Debes escoger entre tu prójimo y tú. Yo debería ayudar a más gente. Debería. Pero bueno, primero yo, y segundo yo, y por último yo, siempre yo. Esa idea de que no alcanza es una idea profundamente tenebrosa, que ha tenido muchas expresiones. Una de las expresiones que ha tenido es la mentira demográfica. El mundo no alcanza. Conclusión, no tengan niños, no tengan niños, no tengan niños. La humanidad entera está a las puertas de un colapso demográfico que va a empezar por países como Japón y Corea del Sur. La situación en Japón es desesperada. Están utilizando, como no hay niños, están utilizando las antiguas escuelas, lo que nosotros llamamos jardines infantiles, los están utilizando para hacerles talleres a los ancianos. En algunos pueblos muy pequeños hay tan poquita gente, ustedes van a creer que esto es ficción, pero hay tan poquita gente que ponen maniquíes en los parques para que la gente no se sienta completamente sola. Además, la falta de población está produciendo una situación demográfica explosiva en Europa. Se calcula que un país como Alemania, que tiene bajísima tasa de natalidad, requiere de cientos de miles de migrantes todos los años. Todos los años. Cientos de miles. La gran mayoría de los que llegan son musulmanes, que esos sí quieren tener muchos hijos. La multiplicación de musulmanes en Europa, en general, está produciendo situaciones explosivas. En el Reino Unido, en Francia, en España, en Alemania, ya en este momento. Pero los otros países no están mucho mejor, no está mucho mejor ni Grecia, ni Italia, por ejemplo. La idea, ¿cuál es? No alcanza para todos. Asegura lo tuyo. Es impresionante cómo esta mentira se cuela en tantos lugares, porque uno se vuelve egoísta, pues obviamente de lo que uno tiene. Uno no puede ser egoísta de lo que no tiene. Y hay personas que son egoístas con sus ideas, personas que son egoístas con su sonrisa. Hay personas que son egoístas con su tiempo. No tengo tiempo de escuchar a nadie. Por eso este Papa habla mucho de la necesidad de acoger y de escuchar, porque hemos perdido esa capacidad. No tengo tiempo para oír a nadie, entonces ¿para qué tienes tiempo? Para divertirme yo. Tengo tiempo para mi pornografía, tengo tiempo para mi videojuego, tengo tiempo para pensar cómo me voy a suicidar de aburrimiento. Tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para nadie. Esa es la segunda gran mentira. Por supuesto, ustedes ya deben haberse dado cuenta que la primera gran mentira es un disparo contra el amor a Dios sobre todas las cosas. La segunda gran mentira es un disparo contra el amor al prójimo. O sea que estas dos mentiras en realidad son la negación del amor a Dios y al prójimo. Y en la medida en que uno se queda sin Dios, se queda sin Padre. Y en la medida en que uno se queda sin prójimo, no solamente se queda sin hermanos, sino que también se queda sin aquellos que me podrían ayudar para aprender a ser hijo. Porque uno tiene que aprender a ser hijo.
Si me quedo sin prójimo, me quedo sin quien me ayude a ver cómo voy a aprender a ser hijo. Y ese es el propósito del enemigo. Ahora viene la tercera mentira, que es el disparo final para acabarnos. Debes escoger, siempre la famosa escogencia, debes escoger entre lograrlo todo o declararte perdedor absoluto. Lograrlo todo significa lograrlo todo según tu voluntad, según tu mirada, según lo que alcanza tu inteligencia. Pues debes escoger entre lograrlo todo o declararte perdedor. Pero si eres un perdedor absoluto, ¿para qué te sirve la vida? Mátate. O sea, finalmente lo que se trata es de conducirnos al desamor con respecto a Dios, a la indiferencia con respecto al prójimo y a la desesperación con respecto a nuestra propia vida. Ese es el propósito de las 3 mentiras. Repito, procuren escribir más rápido. Si es que veo gente escribiendo muy despacio. Las 3 mentiras quieren conducirnos al desamor con respecto a Dios, a la indiferencia con respecto al prójimo y a la desesperación con respecto a nuestra propia vida. Entonces, mi desamor con respecto a Dios hace que me sienta huérfano. Mi desamor con respecto al prójimo hace que me sienta prisionero. Y mi desesperación con respecto a mi propia vida hace que me sienta condenado. Y así la persona se llena de amargura, de aburrimiento, de desesperación, hasta destruirse. Y ya está lista la rampa para llevarlo a lo profundo del infierno. Así funciona. ¿Cuál es el propósito entonces de esas mentiras? Pues nuestra condenación eterna, pero si lo vamos a decir de otra manera, el propósito de esas grandes mentiras es que nosotros no conozcamos al Padre. Conocer al Padre. Decía Jesús a unos judíos, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Cristo hablaba durísimo. Bueno, ya queda claro el tema de las mentiras. Ahora vamos a ver la respuesta de Cristo. Porque Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Esta es frase de la Biblia. Y vino a sanar a los que estaban heridos por el enemigo. La gran piedad de nuestro amado Señor Jesucristo se manifiesta de muchas maneras. Un modo de describirlo es destruyendo estas mentiras. Cristo destruyó estas mentiras. Las mentiras son principalmente 3. Y si usted analiza las 3 mentiras que ya vimos, usted se da cuenta que esas 3 mentiras prácticamente abarcan todos los pecados. Ahí están prácticamente todos. Los pecados capitales, los pecados veniales, pecados mortales, pecados de omisión, todos están ahí. Cristo destruye esas 3 mentiras, pero las destruye de 4 maneras. Porque la primera mentira es tan asquerosa y tan potente que requiere 2 estrategias de Cristo. Es emocionante, hermanas queridas, es emocionante ponerse uno a pensar que Cristo salió a defendernos. Es decir, la compasión de Jesús por nosotros es algo que uno lo conmueve y lo desarma. ¿Por qué me amaste tanto? Cristo salió en nuestra defensa. Porque sin Él,
estaríamos metidos en estas mentiras. Que es exactamente lo que sucede donde se oculta a Dios y donde se oculta el Evangelio. Donde se oculta a Dios y donde se oculta el Evangelio prosperan estas mentiras, para desgracia de todos. Desamor hacia Dios, indiferencia hacia el prójimo, desesperación de la vida. Eso es lo que crece. Entonces Cristo utiliza dos estrategias para destruir la gran mentira, que es la peor de todas. Y luego tiene otras estrategias para destruir la segunda y la tercera, por eso resultan 4. ¿Qué hace Cristo para destruir la gran mentira? Hace 2 cosas. 2 cosas hace. Primera, Cristo muestra las consecuencias del pecado. Cristo muestra las consecuencias del pecado. ¿Y cómo lo muestra? Pues Cristo muestra esas consecuencias de varias maneras, pero yo creo que hay un pasaje que ya lo mencionábamos, cuando curó a aquel paralítico en el capítulo 5 de San Juan, el paralítico de la piscina de Betesda. Ese paralítico que llevaba 38 años postrado. Y Jesús le dice, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Ahí muestra el poder terrible del pecado y el daño terrible del pecado. Es decir, que la primera estrategia de Cristo es quitar esa idea de que yo puedo desobedecer y ser feliz. O dicho de otra manera, lo que muestra Cristo es que esa felicidad es una estafa y que esa felicidad acaba en desgracia. Hay otras palabras de Cristo que hablan de la gravedad del pecado. Por ejemplo, esto que Él dice: si tu ojo te hace caer, sácatelo. Mejor que entres tuerto en la vida y no que vayas con los 2 ojos al fuego que no se apaga. Esa expresión, la gehenna, el fuego que no se apaga, hace referencia al lugar más repugnante y más impuro que conocían los judíos del siglo I. ¿Qué era la gehenna? La gehenna era un sector de Jerusalén que quedaba fuera de las murallas, donde se echaban cadáveres, donde se echaba basura. Haz de cuenta, la reunión de todo lo más repugnante y asqueroso, no solamente según lo puedas pensar tú, sino sobre todo según lo pensaban los judíos. Esa es la gehenna. Pero a esa imagen, que ya es una imagen escalofriante, Cristo le añade algo: donde arde el fuego que no se apaga. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y lo mismo dice: si tu mano te hace caer, córtatela. Mejor entra manco en la vida que quedarte con las 2 manos en la gehenna. O sea, Cristo, con esa predicación tan fuerte, Cristo lo que está mostrando es que es trampa desobedecer y que la felicidad que ofrece el pecado finalmente acaba en gehenna. Finalmente acaba en ese fuego que no se apaga. O sea, no acaba. Con toda esa predicación, Cristo está mostrando la trampa que está ahí. Es una trampa. Como si nos dijera: no te dejes convencer. Todavía hay otros textos donde Cristo muestra lo mismo, y solo quiero mencionar uno más, en un tono muy diferente. Nuestra parábola del hijo pródigo. Fíjate cómo ese que se va de la casa, ese hijo pródigo, se va buscando felicidad. Se aparta del padre buscando felicidad y aparentemente la tiene. Grandes comilonas, grandes fiestas,
muchas mujeres. Pero ¿dónde acaba eso? O sea que una estrategia de Cristo es mostrarnos dónde acaba la desobediencia, dónde acaba el pecado. Date cuenta dónde termina eso. Mira cómo ese estaba gozando y disfrutando sus mujeres y sus comidas y sus fiestas. Y mira cómo acabó. Ese es Cristo destruyendo la gran mentira. Pero falta la otra parte, porque dijimos que eran dos estrategias. La otra estrategia es que así como muestra lo espantoso de la desobediencia, muestra el fruto bendito de la buena noticia. Y la buena noticia es obediencia. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿dónde dice obediencia? ¿Dónde está la obediencia ahí? Es que no nos han predicado lo suficiente sobre un pequeño dato. Y es que Cristo habla del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es Dios reinando. ¿Y qué significa que Dios reina? Significa que Él es el Señor. Si Él es el Señor, yo soy su siervo. La predicación del reino de Dios es la predicación de la obediencia. Predicar el reino de Dios es predicar la obediencia. Y la obediencia es gozosa alrededor de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque los evangelios lo cuentan. La gozosa obediencia, es impresionante. Cómo donde va llegando el reino de Dios, la gente se va sanando. Y hay una alegría. Dice el Evangelio de Marcos, en el colmo del asombro, eso es Marcos capítulo 8 me parece, en el colmo del asombro decían, todo lo hace bien. Utilizan el adverbio griego kalos, que significa bien, pero que también significa bellamente. Es decir, que la acción de Cristo fascina, alegra, cautiva, enamora. Todo lo hace bien. Y el Evangelio de Lucas nos cuenta cómo la gente, llena de asombro, decía, un gran profeta ha venido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, ¿cuáles son las dos estrategias de Cristo para destruir la gran mentira? Las dos estrategias son, primero, mostrar dónde acaba de verdad la desobediencia. Y segundo, mostrar el reinado de Dios, que es un reinado de obediencia. Siempre cito a una predicadora laica norteamericana que habla sobre estos temas de afectividad, de sexualidad. Y entonces ella, hablándole a un grupo de jóvenes, decía que en temas de sexualidad hay que buscar el price tag, es decir, la etiqueta del precio. Porque el sexo parece divertido, simplemente divertido, pero tiene un precio, tiene unas consecuencias. Eso fue lo que hizo Cristo. Una vida marcada por la pornografía, eso tiene un precio. Una vida marcada por la codicia, eso tiene un precio. Entonces lo que hizo Cristo fue mostrar el precio. Mira lo que conduce la soberbia, lo que conduce la mentira, lo que conduce la codicia. Tiene un precio. Segunda parte de la estrategia, mostrar la buena noticia. Es decir, mostrar el bien que surge de que reine Dios. Conclusión, yo no tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. No, al contrario, la verdadera felicidad vendrá por la obediencia. Obediencia a Dios en primer lugar, claro. ¿Cómo más destruye Cristo las mentiras? Ahora pasemos a la segunda. La segunda mentira es que tengo que escoger entre el prójimo y yo. Aquí podemos recordar una frase que San Pablo cita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo la cita como una frase de Cristo,
Pero curiosamente es la única frase de Cristo que no aparece en los evangelios. ¿Qué dice esa frase tan singular? Dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Y esa frase es la destrucción de la segunda mentira. Porque si tú crees que encerrándote en tu egoísmo, metiéndote únicamente en ti misma, velando únicamente por tus intereses, que ahí vas a ser feliz, déjame decirte, hay más felicidad en dar. ¿Y dar qué significa? Entrar en comunión y sobre todo en caridad con el prójimo. Así destruye Cristo la gran mentira, mostrando que hay más felicidad en dar que en recibir. Esa manera de obrar de Cristo tiene una expresión jubilosa en el Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor exclama esto. Y dice ahí, dice San Lucas, en aquel momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y exclamó, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos, a los pequeños, a los mínimos, a los chiquitos. Te alabo, Padre. ¿Y cuál es esa alegría? Penetremos un poco en esa alegría para que veamos cómo Cristo destruye esa mentira. Mira, ¿por qué a Cristo le alegra tanto que llegue la buena noticia a los chiquitos, a los pequeñitos, a los postergados? Porque son los que nunca cuentan. Porque son aquellos a los que nunca les llega su porción de alegría. Porque son aquellos que parecen expulsados del banquete de la alegría en este mundo. Entonces ver que por fin llega consuelo, que por fin llega amor, que por fin llega bendición a los pequeñitos, es algo que llena de gozo a Jesús. Y con todas las imperfecciones y pecados que uno tiene encima, yo les puedo decir que yo conozco algo de esa alegría. Esa alegría de llevar el tesoro del conocimiento de Dios a las personas que no cuentan para nada, que incluso tienen problemas legales, que tienen traumas horribles, que tienen fracturas emocionales, que tienen incluso desviaciones sexuales. Es algo precioso que una persona de esas pueda encontrar amor. Amor verdadero, por supuesto, no el amor que le ha tratado de imprimir el enemigo. Eso es algo muy lindo. ¿Y qué es lo que se está mostrando ahí? La alegría de dar. Luego es mentira que yo tengo que escoger entre mi alegría y la alegría del prójimo. Cuando el amor entra en la escena, la alegría de dar es alegría de mi prójimo porque recibe y es alegría mía porque doy. Entonces era mentira. Esa segunda mentira del enemigo queda derrotada. Cuarta estrategia, llevamos 3. La tercera mentira era que hay que lograrlo todo o si no desesperarse. Si no lograste todo, eres un loser. Y si eres un loser y eres un perdedor y eres un desastre y eres un fracaso, no hay nada que hacer sino matarse. El enemigo, más que en otras épocas, está empujando a niños y jóvenes a matarse. Cristo muestra el amor que acompaña. Y el amor que acompaña destruye esa mentira. Yo me puse a pensar, preparando esta predicación, me puse a pensar en dónde puede aparecer como tan claramente eso de que Cristo es amor que acompaña. Y finalmente llegué a 2 conclusiones.
¿Cuál es la invitación vocacional de Cristo? Sígueme. ¿Qué significa sígueme? Sígueme significa camina conmigo. Haz camino conmigo. La segunda parte, o el segundo ejemplo donde se ve eso de que Cristo va haciendo camino con la gente, está en la última cena, en San Juan, cuando Cristo dice estas palabras: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Y esa palabra fue una palabra, una sola, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue un proceso de limpieza. Cristo fue limpiándolos. A medida que iba hablando, iba limpiando esos corazones. A medida que iba hablando, iba limpiando esas mentes. A medida que iba hablando, les iba curando esos cuerpos. Fíjate cuántos gerundios tengo que utilizar: limpiando, sanando, curando, educando. Que es lo mismo que pasa con nosotros y es lo mismo que enseña Santa Catalina de Siena. O mejor dicho, lo mismo que enseña el Padre Celestial en esas revelaciones a Catalina. Frase preferida mía, le dice Dios a Santa Catalina: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. O sea, esto es un proceso. Esto es un proceso. Y hay que tener paciencia con el proceso. Ten paciencia con el proceso. Que implica también tener paciencia contigo misma. Tú eres una historia en construcción. Tú eres una historia en construcción. Bueno, así Cristo destruye las mentiras y ahora nos encontramos con 3 palabras, de las cuales la tercera tiene que ser una novedad para ustedes. Cristo es el ungido del Padre, eso lo sabíamos. Bautismo, unción del Espíritu, eso está claro. Cristo es el enviado del Padre, también lo sabemos, lo repite sobre todo San Juan. Pero ¿quién de nosotros tenía presente que Cristo es discípulo del Padre? Ustedes tienen que decir, como dicen los jóvenes hoy, no la vi venir. Cristo es el discípulo del Padre. Permítanme, les leo Juan capítulo 8, versículos 26 y 27. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, aparece enviado, es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. ¿No comprendieron que les hablaba del Padre? Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Cristo es el discípulo del Padre. Cristo estaba aprendiendo del Padre todos los días. Dice San Lucas capítulo 2 que Él crecía en edad, sabiduría y gracia. Y ese crecimiento es aprendizaje, Él estaba aprendiendo. Entonces Cristo es el ungido, Cristo es el enviado, Cristo es el discípulo. Y precisamente porque es ungido y enviado y discípulo, Cristo, como dice la carta a los Colosenses, es imagen visible de Dios invisible. O como le dijo él a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es el discípulo perfecto del Padre, que quiere que nosotros seamos sus discípulos perfectos. De manera que así como Él es revelación del Padre, nosotros seamos revelación de Cristo, y revelando a Cristo revelemos al Padre. Cristo es la revelación del Padre. ¿Y qué nos revela del Padre?
todo lo que es el Padre, su bondad, su paciencia, su misericordia, su majestad, su justicia, su santidad. Cristo revela todo del Padre. Por eso ese texto famoso que sale el 14 de diciembre en el oficio de lecturas, en la fiesta de San Juan de la Cruz, decía este gran místico carmelitano: Dios ha quedado mudo, porque en dándonos su palabra, nos dijo todas las cosas. Todo está revelado en Cristo. Y por eso, decíamos en la predicación pasada, cuidado con la imaginación. Bueno, la imaginación algo puede ayudar, más bien poquito, casi nada, la verdad. Peguémonos a Jesucristo, peguémonos a la Escritura. Si yo quiero conocer cómo es Cristo y quiero conocer cómo es el Padre, no hay otro camino sino pegarme a la palabra en la que se ha revelado y, por supuesto, el eco de esa palabra en la historia, que es lo que llamamos tradición y magisterio. Ahí es donde yo tengo que encontrar, ahí es donde yo debo encontrar lo que es Cristo, quién es Cristo, y donde puedo encontrar quién es el Padre. ¿Y qué es lo que obtengo de ese conocimiento? Saber de quién soy hijo. El día que descubres de quién eres hija, ese día empiezas a mirar a tu papá y a tu mamá como hermanos. Ese es un dicho árabe. Bueno, se parece a un dicho árabe. El dicho árabe dice, no lo voy a citar en árabe por varias razones, sobre todo porque no sé árabe. Pero el dicho árabe dice, cuando tu hijo crezca será tu hermano. Pues algo parecido está aquí. Una de las señales de que uno empieza a sentirse de verdad hijo del Padre Dios, hijo del Padre Celestial, es que uno empieza a mirar a los papás como hermanos. Yo algo he podido avanzar en eso, más bien poquito, pero algo he podido avanzar en eso de mirar al padre como hermano, a la madre como hermana. Y es algo muy bonito, porque uno empieza a tratarlos de otra manera, así hayan muerto, como es mi caso. Si ustedes tienen los papás vivos, apresúrense en conocer, apresúrense a conocer al Padre Celestial. Dichosas serán ustedes, amadas hermanas, si ustedes logran conocer mucho del Padre Celestial y empiezan a sentir que sus padres son sus hermanos. Yo creo que yo no tuve esa experiencia cuando ellos estaban en vida. Un poquito con mi papá, que vivió mucho más, pero con mi mamá prácticamente no. Mal hecho de mi parte. Si ustedes tienen sus papás vivos, apresúrense en ese camino. Entonces uno va reconociendo al Padre Celestial y uno va reconociendo a los papás como hermanos. Pero ya no solo los papás biológicos, sino toda figura de autoridad. Entonces uno empieza a mirar al obispo, al sacerdote, a los maestros. Uno empieza a mirar a todos como hermanos. Y entonces se cumple lo que dijo Cristo. Uno solo es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Yo no había entendido esa frase. Todos vosotros sois hermanos. ¿Qué quiere decir? Que si en el auditorio de Cristo, si en ese grupo había, por ejemplo, un abuelo, un papá, un nieto, un hijo, esas relaciones internas desaparecen. Todos vosotros sois hermanos. Entonces, la plenitud del amor a mi papá es llegar a reconocerlo como hermano. La plenitud del amor a mi mamá es llegar a reconocerla como hermana. Mi mamá murió hace
14, casi 15 años, yo tardé muchos años en avanzar un poquito con ella en esto que hoy les estoy predicando. Hasta que en este momento yo la siento más hermana mía que mamá. Todos vosotros sois hermanos. Claro, hay gente a la que le dicen madre. ¿Qué vamos a hacer? Todos vosotros sois hermanos. Cristo nos revela al Padre. Y Cristo nos revela entonces que somos hermanos. Y cuando somos hermanos, todos nos interesan. Todos. Hombres, mujeres, niños, enfermos, campesinos, académicos, criminales, los que nos han hecho daño, todos son hermanos. Estamos muy cerca del corazón de San Francisco de Asís con esas frases. Cristo revelador del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.